¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en Matriz de Opinión, un espacio que tiene el apoyo, la colaboración del CEDI y CEAP, así como también de Sonar Austral. En este nuevo encuentro lo que vamos a hacer es un raconto, una capitulación de lo que es todos los conflictos que se han dado en 2025, cuáles son los hechos más relevantes, no solamente a nivel internacional al completo, sino también haciendo un pequeño foco en la región al principio, pasando por conflictos luego que tal vez son un poco desoídos, pasados por alto, pero que son fundamentales para la estructura del sistema internacional y para poder notar unos indicios, patrones de cambio en el mismo. Y posteriormente también pasaremos a lo que es la cuestión más bien tecnológica, semiconductores, ciberespacio, y finalmente pasemos a lo que es la guerra comercial con China y los Estados Unidos, las implicancias que tiene, las sanciones, lo que está pasando en torno a Taiwán, esto también relacionado a los semiconductores. Pero bueno, será un capítulo en el cual podremos ver un poco de lo que ha pasado a lo largo del año, y no solamente eso, sino también al final diremos cada uno de nosotros cuál es el hecho político de los que mencionábamos o que quedan por fuera tal vez, pero más relevantes en este año 2025 y ya dándole la bienvenida al 2026, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a Juan Pablo de María, que nos va a hacer un análisis sobre lo que es la visión regional desde América Latina, analizando un poco lo que es, como charlamos el capítulo anterior, con el horario Trump, por otro lado también pasando a la situación con Venezuela, algo en relación a la política local de cada uno de los países que conforman la región y también viendo desde el lugar que nos toca ocupar, viendo la política exterior argentina en relación a la región, a los Estados Unidos y a China, las dos grandes potencias, y también a la brasileña en su posicionamiento de liderazgo no hegemónico. Recordemos BRICS, primer año del BRICS más 10, pero bueno, escuchamos a Juan Pablo en su análisis. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todos los presentes y a toda la audiencia de Matriz de Opinión. Un placer nuevamente estar aquí. Un Bueno, placer. gracias. Mientras te escuchaba, Francisco, pensaba en este rompecabezas desarmado que es la región actualmente, teniendo en cuenta lo que estabas describiendo y pensando más puntualmente en cómo está la situación actual. Recordando lo que hablábamos hace un tiempo atrás en nuestro conversatorio virtual aquí en Matriz de Opinión sobre la cuestión regional latinoamericana caribeña que particularmente sigue estando debatiéndose entre las dos grandes potencias del desorden internacional que vos mencionabas, Estados Unidos y China, y en ese debatirse, en medio del desorden internacional, Latinoamérica mantiene una identidad propia que por más vaivenes o peculiaridades que la hacen tan propia y a la vez tan distinta de otras, se caracteriza justamente por esa modalidad híbrida en su trayecto histórico, político, y en esta coyuntura viene demostrando esta conducta muy peculiar y se ve a las claras en la relación que mantiene con la todavía gran potencia, entre comillas, hegemónica del desorden internacional que es Estados Unidos. Tengamos en cuenta que actualmente en esa relación Estados Unidos, como ya decíamos la vez pasada, pretende que Latinoamérica siga siendo su patio trasero, por llamarlo metafóricamente, y más allá de la metáfora, el lugar, el territorio donde no solo deposita sus intereses, sino que hace todo lo posible, todo lo que está a su alcance para mantener su hegemonía en la región. Hacia adentro, teniendo en cuenta las grandes riquezas, los estratégicos recursos que tiene Latinoamérica, y en ello no deja de lado
vos mencionabas, Francisco, en tu alocución, lo que tiene que ver con el modus operandi de Estados Unidos, en particular con algunos países. Por ejemplo, Venezuela. El conflicto sigue escalando. Si bien Estados Unidos no ha invadido Venezuela en un sentido duro, con todo su aparato armamentístico militar, ni creo que lo haga, y esta es una percepción a presente y a futuro, pensando en que a Estados Unidos no le conviene generarse en este contexto un recrudecimiento en su enemistad con otras potencias del desorden internacional que vienen apoyando a Venezuela. Pero más allá de ello, hacia adentro de la región, por cómo está el mapa en lo atinente al interno, tampoco, ya que la situación actual de la política exterior estadounidense mantiene algo de fragilidad, ya que viene claramente con una hegemonía debilitada, y eso está cada vez más a las claras, en cuanto a los manotazos de Aguado que viene dando, en particular en su relación cada vez más conflictiva con Venezuela. Si bien viene demostrando mediante su hard power o poder duro, la última noticia, por ejemplo, la de atacar con drones a zonas que considera narcoterroristas y que responden al gobierno venezolano, y lo que hizo antes, justamente, y esto también es parte del corolario de la política exterior estadounidense mediante la administración Trump, de atacar embarcaciones venezolanas en lo que es la parte de la soberanía marítima del país de la región. Aún así, no creo que pase de esto. Por supuesto que no puedo aseverar nada al respecto, porque bueno, como dijimos más de una vez, aquí no hacemos futurología, pero sí tenemos en cuenta la percepción en un futuro próximo, cercano inclusive, de que Venezuela sigue siendo la mayor reserva de petróleo del mundo, y eso le da un poder, entre comillas, al país latinoamericano, ya que Estados Unidos es uno de los mayores, y por qué no el primero, que tiene como interés este recurso que se encuentra en territorio venezolano y del cual el mismo gobierno y Estado venezolano lo considera propio, como parte de su soberanía. Y también en este sentido, a Estados Unidos le conviene por una cuestión de proximidad geográfica. No es lo mismo trasladar petróleo de Oriente Medio hasta Estados Unidos por todas las complicaciones que eso conlleva, que hacerlo desde Venezuela. Y más allá de este conflicto en particular con Venezuela, porque es el que está más, no solo latente, sino visible en medios, redes, en la opinión pública, también es cierto que Estados Unidos, mediante la administración Trump, viene potenciando sus intereses con países que no solo electoralmente favorecen los intereses estadounidenses, sino también los modelos políticos que van a gobernar. Cuando digo esto, pienso en Bolivia, pienso en Chile, ¿por qué no Perú? ¿Por qué no Honduras? Hablando de lo que conocemos como Centroamérica. Y en esto, Estados Unidos ve una posibilidad de ¿qué? De poder recuperar una hegemonía debilitada, esmerilada, que por un lado le favorece porque no hay una región unida e integrada actualmente, y a la vez también le desfavorece por
la incidencia cada vez más presente de China en Latinoamérica. Y en este sentido hay que relacionar esto con lo que es por supuesto, como corolario del corolario de la administración Trump, las políticas exteriores de 3 países que siguen siendo ejes o columnas vertebrales de la región latinoamericana. Hablo de México, Brasil y Argentina. Empezando por el primero que mencionaba, la actual administración del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se puso firme tanto con Estados Unidos como con China, pero en particular con su vecino del norte, remarcando la defensa soberana política del país que preside ante la ofensiva permanente del presidente Trump en lo atinente a imponer sus intereses, como venía muy acostumbrado a Estados Unidos en sus anteriores administraciones, en anteriores gobiernos, no digo solo al de Sheinbaum, sino también al de Andrés Manuel López Obrador, que claro, Sheinbaum, para decirlo brevemente, es una continuidad de lo que fue el gobierno de AMLO, y son gobiernos que tienen en cuanto a proyecto político un estilo soberanista y que en esto es un elemento común con el Brasil que preside Lula da Silva, que también ha sido en este último tiempo muy firme en su política exterior para con Estados Unidos, no solo para con China, sobre todo marcando, en cuanto a su política exterior, la defensa de los intereses nacionales del país brasilero ante una administración Trump agresiva en lo discursivo, con permanentes amenazas de suba de aranceles, en lo atinente al comercio internacional, que desfavorecía claramente a los intereses nacionales de Brasil. Y Lula en esto, muy similar a Claudia Sheinbaum, también se plantó ante Trump, tomó una posición de defensa soberana de los intereses brasileños, y esto es para destacar y remarcar algo en común en 2 países, 2 de los 3 que son, como decía, eje o columna vertebral de lo que es la política intra y extrarregional. Y el tercer caso, que me compete como argentino, la política exterior argentina, que comparada con estas otras 2, sigue siendo de una gran debilidad y también díscola en cuanto a cómo lleva adelante, cómo opera, dentro y fuera de la región. Hacia adentro de la región, claramente toma una posición en lo discursivo en contra del gobierno venezolano, lo que denomina dictadura chavista, narcoterrorismo, y en esto sigue a pie juntillas, repite lo dicho, lo expresado por el gobierno de Trump, a la vez como una suerte de títere de ese gobierno, pero a la vez también, no nos olvidemos, que comulga, apoya tanto al electo gobierno boliviano y también al chileno. Y en esto también vale aclarar que, por más diferencias que tenga la política exterior del gobierno argentino con el brasileño y el mexicano, no nos olvidemos que Milei fue particularmente agresivo en sus discursos en un momento, en los primeros momentos de su gobierno, para con el gobierno de Lula da Silva,
no así con el de Sheinbaum, pero aún así mostró sus diferencias. La relación histórica, política de la Argentina con estos otros dos gigantes de la región nunca es la misma que con otros países menores, entre comillas, y esto no lo digo en sentido despectivo ni peyorativo, sino lo digo en un sentido más bien político, histórico, en cuanto a marcar agendas dentro y fuera de la región. Y en ese sentido, el actual gobierno argentino ha sabido, digamos, posicionarse, por un lado lo discursivo, desde la agresividad, desde decir cosas por momentos irrisorias y por momentos desubicadas, pero en la política real no ha descuidado el relacionamiento con los países de la región en general, y en particular, por más que, como decía, esté en contra del gobierno venezolano y en esto apoye a Estados Unidos y a otros países de la región que están en contra del gobierno de Venezuela, aún así, la política real, como decía, o los intereses reales de la política exterior argentina está, digamos, no puede salirse de foco en este aspecto. Y en esto me parece muy importante, entonces, como para ir concluyendo en esta primera locución, en que, como decía, el rompecabezas de la región está desarmado y como modelo para armar, no, en este momento, en esta coyuntura, no encuentro un rumbo a seguir más allá del corto plazo, y en eso los tres grandes países, la columna vertebral que mencionaba, hay dos que marchan en una dirección compartida, y el tercero que va por otro lado, y en eso, por un lado, es beneficioso para el gobierno de Estados Unidos, en cuanto a que se mantiene esta lógica del divide y reinarás, mientras haya estas diferencias y estos desajustes en base a proyectos políticos disímiles, y no haya una apuesta común a una dirección conjunta, digamos, en la que marchen los intereses, en la que comulguen los intereses nacionales en pos de, esto puede sonar algo utópico, pero igual lo voy a decir, en pos de un interés regional o intereses regionales, que en esta coyuntura lo veo imposible, pero viéndolo más allá de la coyuntura, es algo favorable para el, entre comillas, hegemón del norte occidental, y a la vez con la otra gran potencia del desorden internacional, China, también lo veo en este sentido. Por más que la gran potencia del oriente del mundo tenga otra retórica al respecto del desorden internacional y cómo opera en él, en lo geopolítico, en lo geoeconómico, en lo geocultural, etcétera, etcétera. Aún así, para ambas potencias del desorden internacional, la región latinoamericana caribeña sigue siendo tierra no solo de sus intereses, sino de oportunidades enormes para disputar hegemonía dentro de la misma. Bueno, Juan Pablo, sin dudas, muy, muy interesante y muy, muy relevante para nosotros del lugar que nos toca ocupar, no solo en la porción del mundo en la que estamos, sino particularmente, bueno, en nuestro caso como argentinos, ¿no? Y sin dudas marca una diferencia clara la política exterior del gobierno argentino con el de
las otras potencias regionales, llamémosle, o actores relevantes regionales, como bien decís, México y Brasil. Y también en relación con esto, en relación con la doctrina Trump, yo considero que, ya pasando con el siguiente tema, no es una causa, sino más bien un síntoma de un cambio en la arquitectura de poder internacional. Esto se puede ver no solamente en su posicionamiento hacia América Latina, América del Sur, como nos toca a nosotros, sino también en relación a otros conflictos en los cuales Estados Unidos tal vez no está del todo involucrado, pero que sin dudas muestran una misma lógica, en la cual yo creería que si tuviese que poner un titular a esto, es el dejar de lado el Estado westfaliano, ¿no? Este Estado en el cual la soberanía se gana a través de la legitimidad por parte de sus pares, es decir, de otros estados, ¿no? Y se ven configuraciones distintas. Pasando con el primer ejemplo de esto, podemos ver el caso de Yemen, el cual ya podemos llegar a plantear que en un futuro una unificación total del territorio yemení, como se conocía previo al año 2014, o digamos previo a lo que fueron las etapas llamadas primavera árabe y luego posteriormente invierno árabe, ya es algo imposible. El proyecto de unificación yemení está muerto y probablemente lo mataron tanto las intenciones hutíes, así apoyadas por Irán, así como también las pretensiones emiratíes de ganar un puesto de control, un puerto, un nodo logístico en las cercanías a Bab el-Mandeb y por ende en la entrada al Mar Rojo y también un posicionamiento estratégico en lo que es la salida al Índico. Fundamentalmente porque en Yemen podemos ver, siendo el primer caso de análisis, podemos ver una situación muy particular en la cual hay tres actores, más bien dos actores centrales con dos apoyos claros y luego hay actores de distintos niveles. Los dos actores centrales, como mencioné anteriormente, serían los hutíes, recordemos, de una corriente religiosa saidí, apoyados por Irán, pero Irán tiene una particularidad en su apoyo. Esta particularidad yace en que tiene alto impacto a bajo costo. Es decir, Irán no destina grandes cantidades de recursos al apoyo de los hutíes en Yemen, pero sin lugar a dudas obtiene una gran recompensa por el avance de los mismos. Es decir, es un ejército organizado, cohesionado y eficiente, generándole grandísimas bajas y grandísimos costos a la coalición liderada o apoyada más bien por Arabia Saudita y también por el grupo apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, el cual es el mecenas, podríamos decir, del segundo actor relevante en este conflicto, que sería el Consejo de Transición del Sur, el cual no es un aliado ideológico de los Emiratos Árabes Unidos, que dista mucho en su visión del mundo y lo que tiene que ser la configuración de un Estado, pero sin dudas cumple dos requisitos fundamentales para los Emiratos Árabes Unidos. En primer lugar, es un aliado que no tiene a la religión como foco, centro y artífice de su política, que es algo que podemos ver que los Emiratos Árabes Unidos combate en todo África y en todo Oriente Medio, puesto que todo partido, todo movimiento que apoya en realidad tiene una lejanía clara y marcada y un enfrentamiento tajante con las visiones más bien religiosas de la política. Es decir, ellos siguen la lógica de que la religión es algo ligado al foro íntimo de cada uno de los humanos y se debe subordinar a la decisión política de los estados. Por lo que el Consejo de Transición del Sur, siguiendo una lógica tal vez más cercana a lo que es el socialismo árabe, siendo heredera clara de lo que fue Yemen del Sur, recordemos en el periodo de Guerra Fría que estaba dividido Yemen, y en el sur gobernaba una ideología socialista, y el Consejo de Transición del Sur sigue algo cercano a esta ideología, obviamente con una modernización propia de finales del primer cuarto del siglo XXI, pero que sin lugar a dudas no es un extremismo religioso. El Consejo apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, el Consejo de Transición del Sur, lo que busca es
no necesariamente la unificación yemení, porque esto, como he dicho anteriormente, es algo utópico, es un proyecto que ya está muerto, sino más bien su patrocinador, su mecenas, Emiratos Árabes Unidos, lo que promueve es el control de las costas, recordemos, Bab el-Mandeb, entrada al Mar Rojo, puerto de control del Índico, no solamente a través de las costas continentales yemeníes, sino también de las islas del sur, principalmente Socotra, la cual está bajo el control de los Emiratos Árabes Unidos actualmente a través del Consejo de Transición del Sur. Y fundamentalmente lo que busca es, además de ese control, control un poco por encima de las costas, es decir, algo más adentro. Obviamente, si el avance de las tropas del Consejo de Transición del Sur es notable y puede vencer a los hutíes, sería un escenario idílico, pero es un escenario al que los Emiratos Árabes Unidos no apuntan. Debemos considerar también acá, y tenemos que hacer un paréntesis, al ver las últimas noticias, que es más, tienen en el momento de la grabación, 30 de diciembre, solo algunas horas de que salieron, en el cual los Emiratos Árabes Unidos plantean una retirada de Yemen. Esto es algo que se puede confirmar en lo oficial, pero conociendo la actitud internacional en cuanto a sus vinculaciones, los Emiratos Árabes Unidos, es algo profundamente improbable por el nivel de inversión que han puesto en este proyecto. A diferencia de Irán, que es un proyecto de baja inversión y alto impacto, para los Emiratos Árabes Unidos está siendo un proyecto de inversión media, de impacto medio que puede tender a ser alto, elevado. Como podemos ver en este mapa, por ejemplo, vemos a los dos actores principales. Redondeado o marcada su circunferencia de control en rojo, podemos ver lo que sería el bando hutí, recordemos apoyado por Irán, y hacia el sur lo que es el bando del Consejo de Transición del Sur, apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, así como debajo, en uno de los márgenes, podemos ver las Islas Socotra. El otro actor que puede parecer poderoso en este ámbito, pero en realidad no lo es justamente el gobierno reconocido internacionalmente por el resto de los estados para gobernar Yemen, que dice mantener control de todas las provincias que están al este del territorio, pero como podemos ver en el mapa, se ven pequeñas banderas de, por ejemplo, Al-Qaeda, por ejemplo, de los hermanos musulmanes, que son actores más bien marginales en este conflicto. La realidad central es que quien sigue hablando de transición, diálogo nacional, reconstrucción en Yemen, sin lugar a dudas no contempla la realidad de que Yemen, ipso facto, está dividido y atreviéndome a hacer un pronóstico para la situación yemení, podría decir incluso que nunca se volverá a unir, o por lo menos no en la próxima década. Sin lugar a dudas, como dije anteriormente, ciertos estados tienen un interés marcado en el conflicto yemení, como puede ser Arabia Saudita, apoyando al gobierno reconocido internacionalmente, pero Arabia Saudita en este punto ya no busca una victoria, sino que busca una reducción, una gestión de los daños ocasionados, altísimas inversiones, bajísimo rendimiento de las mismas, salir del conflicto y evitar que Yemen se vuelva totalmente hutí y a su vez que sea conflictivo contra ellos. Emiratos Árabes Unidos, como mencioné anteriormente, un control indirecto de puertos y rutas, una exclusión del islamismo político, esto es fundamental, como dije anteriormente, en la lógica de Abu Dhabi, y a su vez tener un sur estable y predecible, más allá de que no se alinee totalmente con su modelo político, pero sí con su modelo no radical en términos religiosos. Básicamente, el Consejo de Transición del Sur es un instrumento para los Emiratos Árabes Unidos en su control de, como podemos ver en este mapa, las aguas circundantes a la entrada del Mar Rojo, conocido como Estrecho de Bab el-Mandeb. Irán, por otro lado, está teniendo grandes beneficios en lo que es esta disputa y básicamente lo que quiere es un Yemen estabilizado bajo los hutíes, tal vez, pero fundamentalmente lo que busca es que se mantenga el foco de conflicto para justamente mantener entretenidos a otros actores que, de no tener el conflicto yemení en sus puertas, como por ejemplo Arabia Saudita, podría destinar otro tipo de esfuerzos contra los ayatollah, por lo que es un aliado muy útil, muy funcional,
que no se busca empoderar en demasía, pero tampoco se busca que colapse totalmente. Se busca mantener el conflicto en los niveles actuales. Por otro lado, el que durante muchos años fue amo y señor de Oriente Medio, Estados Unidos, teniendo una intervención clara en muchos conflictos y siempre una voz cantante en los mismos, con el corolario Trump, justamente lo que plantea es esta lógica transaccional de los conflictos. En esta lógica transaccional es, ¿Estados Unidos está ganando algo del conflicto yemení? No. ¿Puede ganar algo en caso de que alguno de los bandos sea apoyado por Washington y logre una victoria total? No al costo que tendría. Por lo que los Estados Unidos simplemente busca gestionar los riesgos, pero no ser arquitecto de soluciones en este conflicto. Fundamentalmente, un escenario que veo más bien claro es alguna forma de Yemen de dos facciones. No reconocido internacionalmente por ningún actor, o por lo menos que ningún Estado reconozca a un actor que realmente tenga poder, a diferencia del actual gobierno reconocido internacionalmente que carece del mismo, simplemente es una vía diplomática, pero no de gobernabilidad. Por lo que lo más probable es que el norte se consolide bajo el dominio hutí y el sur se consolide bajo el dominio del Consejo de Transición del Sur, sin dar lugar a ninguno de los actores secundarios o ya postergados del conflicto, como puede ser Al-Qaeda, que solamente tiene algunas células operando el territorio, y por otro lado los hermanos musulmanes, apoyados por Turquía y Qatar, pero con presencias ínfimas y solamente manteniendo algún tipo de relación con el gobierno reconocido internacionalmente, pero con la desconfianza clara por parte de Arabia Saudita, el principal sponsor, mecenas de este gobierno, que simplemente es una facha diplomática, pero que no detenta poder real. Fundamentalmente para los actores en esta situación, el objetivo ya no es salvar a Yemen, sino que Yemen no vuelva a incendiar a la región, que el conflicto yemení no se expanda y que no sea un nuevo foco de incendio para volver a épocas pasadas como pudo haber sido la primavera árabe, ¿cierto? Pero ya después, pasando al otro lado del Mar Rojo, al otro lado de Bab el-Mandeb, podemos evaluar otra situación que se está dando, que puede obrar como un síntoma, tal vez no tanto como una anomalía, sino como un síntoma de el cambio en la arquitectura de poder en el sistema internacional. Y para esto tenemos que hablar de Somalilandia. Somalilandia, por hacer una recapitulación breve de lo que es su situación, debemos recordar que es un Estado que es independiente de facto, es decir, opera como un Estado independiente desde 1991. Es decir, el próximo año alcanzará los 25 años de su independencia de facto. El problema de Somalilandia, a pesar de, en términos generales, tener todas las condiciones que debe reunir un Estado, la única que no detenta es el reconocimiento internacional de sus pares, es decir, de otros estados que también sean reconocidos por otros estados. Es decir, la convalidación entre estados es lo que durante no solo las últimas décadas, sino durante siglos, es lo que garantizó la existencia formal de la soberanía de un gobierno sobre un territorio dentro de lo que es la configuración de un Estado. En este momento yo considero que esto cambia, deja de tener esa importancia central. ¿Por qué? Recordemos que Somalilandia, por ejemplo, el estado más importante, sin ser plenamente reconocido, que consideraba a Somalilandia como un estado par, es Taiwán. Taiwán, un estado que reconoce solo un puñado de países alrededor del mundo. ¿Por qué? Por su ya bien conocido conflicto con lo que es la República Popular China. Pero este 26 de diciembre, hace tan solo 4 días al momento de esta grabación, el Estado de Israel reconoce a Somalilandia como un actor independiente. ¿Pero por qué lo reconoce? Porque considera justa su causa, porque considera que Somalilandia
es un foco democrático e Israel está alineado con esa visión para la región ampliada? No, realmente no, sino que lo que busca Israel en este caso es fundamentalmente dos cuestiones. Tener por un lado un aliado en el Cuerno de África que le dé acceso a ataques directos a sus enemigos hutíes en Yemen, ligado al conflicto que mencionamos anteriormente. A su vez también un control claro de lo que es la entrada y salida del Mar Rojo. Y a su vez debemos considerar la estrategia ampliada israelí en contra de lo que es la República de Turquía. ¿Por qué? Recordemos que Turquía ha sido uno de los mayores defensores de la causa palestina en los últimos años, fundamentalmente desde el 7 de octubre de 2023 en adelante. En todo este proceso, justamente, Turquía trató de, a través de vías diplomáticas y luego a través de una retórica un poquito más envalentonada, limitar el accionar israelí en Palestina, fundamentalmente en la Franja de Gaza. Sin lugar a dudas, Turquía está tratando de disputar este control que tiene a través de la cercanía con Estados Unidos en la región con Israel. Pero Israel, tratando de maniobrar políticamente y diplomáticamente en su región ampliada, ¿qué hizo? Acuerdos de defensa con Chipre o con la parte greco-chipriota, la misma, acuerdos de defensa con Grecia, enemigo histórico de Turquía, y por otro lado, lo que buscó también es el reconocimiento de Somalilandia. ¿Pero por qué el reconocimiento de Somalilandia? Justamente porque Somalia es la puerta de entrada turca a África. Es un gran aliado del año 2011 de Turquía. ¿Por qué es un gran aliado? Recordemos que en el año 2011 Somalia sufrió una crisis humanitaria de las peores de la historia reciente. Y el primer estado y el estado que más ayuda le aportó, destinó a Somalia fue justamente Turquía. Por lo que desde ese momento las relaciones se maximizaron, los intercambios fueron más fluidos y no solamente de tener la base militar más turca más grande fuera de su territorio está en Mogadiscio, sino a su vez también los intercambios estudiantiles son muy frecuentes, el intercambio comercial ha crecido muchísimo y Turquía no solamente forma al ejército, a las Fuerzas Armadas somalíes, sino que también tiene una participación activa en el control del territorio que actualmente detenta la República de Somalia, descontando lo que es Somalilandia y Puntland, que es otra de las regiones independientes dentro de Somalia. Por lo que esta acción israelí lo que hace es plantear un hecho político disruptivo, podríamos decir, porque el reconocimiento pasa a ser una herramienta estratégica. Ya no es necesario que una amplia cantidad de estados reconozcan a otro para que éste detente una legitimidad, sino simplemente la legitimidad puede ser otorgada a través del reconocimiento siempre y cuando sea útil, demuestre funcionalidad, demuestre operatividad en el territorio. Básicamente no se reconoce a Somalilandia por lo que es, sino por lo que puede ofrecer. En relación a esto, ¿qué plantean las grandes potencias? China se opone. Debemos recordar la cuestión de Taiwán con Somalilandia, por lo cual China se encuentra diagonalmente opuesta a lo que es el reconocimiento de Somalilandia. No por una cercanía fundamental con Somalia, con la que tiene vínculos comerciales, obviamente, como toda gran potencia tiene con todos los estados, más por la posición geográfica de Somalia, sino fundamentalmente por lo que es la situación en cuanto a Taiwán. Somalia es el principal damnificado en este sentido, ya lo hemos explicado in extenso, Turquía también, hay que ver cómo responde Turquía en relación a esto, qué respuesta propone, si es por vías diplomáticas, vías militares, un apoyo más marcado a lo que es Gaza, esas son todas cuestiones que se tienen que seguir en el futuro y ver cómo responden desde el Palacio de Zancaya. Por otro lado, lo que podemos ver es la respuesta de los Estados Unidos, muy moderada, sorprendente para la administración actual de los Estados Unidos, que lo que plantea es justamente un no estar de acuerdo, se tiene que seguir evaluando la situación, entienden la posición de Somalilandia, pero también tienen un lobby muy importante de somalíes en Estados Unidos que en el último año han ganado muchísima fuerza e incluso han surgido figuras políticas
más que renombradas en los Estados Unidos de origen somalí, por lo cual tampoco es una posición cómoda la que puede adoptar Estados Unidos en el reconocimiento de Somalilandia. Pero justamente acá lo que importa es entender que Somalilandia no desafía al sistema internacional, sino que justamente es un síntoma del entendimiento de la transición del mismo, un cambio en la arquitectura de poder que evaluaremos un poquito más adelante. Voy a analizar el último caso en relación a esto, que es el Sahel. El Sahel puede ser entendido como el Sahel central, fundamentalmente, es decir, Burkina Faso, Mali, Níger, puede ser entendido como una región fallida en principio, una región donde los gobiernos centrales están desconectados en sus capitales del resto del territorio, donde pierden territorio, valga la redundancia, en manos de grupos extremistas. Pero fundamentalmente lo que tenemos que ver acá son dos cuestiones. El desprestigio europeo, con la expulsión de Francia como abanderado de la causa del viejo continente, y por otro lado, la ganancia de poder de actores no convencionales en el control de África, como puede ser Rusia, a pesar de su dudosa reputación internacional, tiene las capacidades para defender o por lo menos limitar el avance de ciertos grupos extremistas en estos países del Sahel central. Por otro lado, Emiratos Árabes Unidos, siendo una fuente de inversiones muy clara, que obviamente busca algo a cambio. No solamente va a invertir, sino que también va a buscar, como bien es sabido, fuentes de energía, extracción de minerales críticos, de recursos estratégicos y a su vez también puntos logísticos clave que puedan unir el Mar Rojo con el Atlántico, evitando el Mediterráneo y evitando el Cabo de Buena Esperanza. Entonces acá es donde podemos ver en el Sahel fundamentalmente la forma más clara de la caída del Estado westfaliano que mencioné con anterioridad. ¿Por qué? El Estado reconocido, electo democráticamente, cayó. Por otro lado, lo que podemos ver es el ascenso de las Fuerzas Armadas, el gobierno de cada uno de estos países, pero que, sin lugar a dudas, a pesar de no tener el apoyo total de la población ganado en las urnas, lo que podemos considerar es que es la única organización cohesionada del territorio. Por lo que, sin lugar a dudas, las Fuerzas Armadas plantean un enfrentamiento con los grupos extremistas por ver quién es la organización que realmente va a tener control de, valga la redundancia, el territorio de cada uno de estos países. Ante el avance de los mismos, siendo la única fuerza cohesionada, las Fuerzas Armadas toman el control y buscan combatir y tener control efectivo del territorio. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? El ascenso de Rusia, el declive europeo, ver cómo actores de Oriente Medio tratan de tener influencia en una región tan aislada y muchas veces olvidada de África, como puede ser Turquía, a través de formación militar, drones, penetración pragmática. Podemos ver cómo los Emiratos Árabes Unidos buscan una expansión logística, recursos, una influencia silenciosa a través mismo de herramientas religiosas. Pero lo que es clave acá es que ninguno busca construir un Estado, sino que gestionar los espacios y los recursos de los mismos. Por lo que vemos cómo la seguridad se privatiza, se busca la extracción de recursos y también el Sahel se vuelve un modelo exportable, porque no es una excepción, sino que es algo replicable. Se puede replicar cerca, en África Central, también en el Cuerno de África, como vimos anteriormente, pero también en partes de Oriente Medio, es decir, en la periferia, porque el Estado de Derecho se vuelve más bien una cuestión opcional, la soberanía se vuelve algo negociable, un intercambio estratégico, y importa más la capacidad real de quien detente el poder que la legitimidad para alcanzar el mismo. Por lo que el Sahel ya no es el margen del sistema internacional, sino que es un anticipo, podríamos decir, de lo que se puede venir. Para entender el mundo que se viene, el sistema internacional que se viene, considero, desde mi humilde opinión, que es necesario entender lo que está pasando en el Sahel. Y para cerrar este tema, ¿qué patrones en común hay entre cada uno de los conflictos, ¿no? Miramos a Yemen, miramos a Somalilandia, miramos a Sahel. Bueno, normalmente se buscaría considerar esto como una excepción en el sistema internacional, un error, tal vez. Eh, que Yemen es una guerra civil, que Somalilandia es una secesión no reconocida,
o vagamente reconocida, que Sahel es una región fallida, pero este enfoque falla sistemáticamente porque no son acciones, sino que son anticipos de lo que se viene en el sistema. Los patrones comunes en los tres son, como mencioné anteriormente, en repetidas ocasiones, el Estado westfaliano deja de ser el organizador central, hay reformas de organización, la legalidad internacional se desacopla del poder legal, esto lo pongo en el Yemen, el gobierno reconoció internacionalmente contra quienes realmente tienen control del territorio, y la soberanía pasa a ser funcional y deja de ser absoluta, deja de ser una cuestión de legitimidad otorgada por otros estados, sino más bien de quién la detenta, quién realmente tiene la capacidad de cobrar impuestos y sancionar a los que se opongan a hacerlo y vayan en contra de los planes del gobierno. Por lo que el desorden que se va dando no se resuelve en sí, sino que se administra para tratar de sacar provecho. En Yemen vemos una fragmentación funcional, en Somalilandia un Estado que no pide permiso, pero que desde 1900 actúa como tal, como un Estado independiente, y de a poco va ganando tracción en el sistema internacional. Y en el Sahel podemos ver cómo se desdibujan las fronteras a través de la intervención de grupos extremistas, y ya vemos un poder sin Estado, y simplemente una guerra irregular que se va dando entre las fuerzas armadas de cada uno de esos estados y lo que son los grupos extremistas. Las potencias en relación a esto no van a buscar construir estados, no van a buscar exportar instituciones como lo han hecho anteriormente, esto quedó claro en el corolario de Trump. Tampoco una solución final a cada uno de los conflictos, sino gestionar las rutas, gestionar los nodos logísticos, gestionar los recursos que se puedan y reducir los niveles de expansión, de probabilidad de expansión de cada uno de estos conflictos, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir en relación a esto? Que bueno, el sistema internacional no se está desintegrando, sino que está dejando de organizarse a través del sistema de estados westfalianos, y estos estados que he mencionado anteriormente, Yemen, Somalilandia, lo que es la región del Sahel Central, ya dejan de ser el margen del mundo porque justamente desde la periferia histórica, dejando de lado lo que son los centros de poder clásicos, se van planteando los nuevos síntomas del cambio de la arquitectura del poder en el sistema internacional. Pero bueno, esta es mi lectura, y pasando también conectando a una de las potencias que ha sido mencionada a lo largo de todos estos análisis, tanto el de Juan Pablo como el mío, pero también tenemos que ver Estados Unidos, China, guerra comercial, tecnología, y para eso le tengo que ceder la palabra justamente a un experto en el tema como es Gonzalo Dinamarca. Gonzalo, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Sí, bueno. Bien, con respecto a la guerra comercial, sí, yo empezaría un poco más hablando un poco más con respecto a Estados Unidos, más que la guerra comercial. La guerra comercial en sí, que ha iniciado Donald Trump a principio de su segundo mandato este año, tiene que ver más con una idea de que no busca en sí buscar hacerse el malo, buscar hacer, más allá que tiene un estilo de negociación bastante crudo, bastante duro al momento de negociar y en tener relaciones con ciertos líderes y a otros referentes a nivel internacional de la política, más allá que se lleve bien con personas de carácter bastante complejo como es Putin, como es Lula, que aunque tienen cierta diferencia, tienen muy buena relación dado su tipo de personalidad, pero la verdad es que lo que Donald Trump empezó a hacer con todas las medidas que ha tomado hasta sus últimos días, hasta este momento, es que ha tirado más una estrategia de un año del 2025 más de tanteo y reestructuración. Este tanteo lo ha iniciado con lo que son estas guerras, con esta guerra comercial, en la que ha empezado a presionar a diferentes países del mundo al momento de llegar a meterle sanciones a prácticamente todos los países del mundo, exceptuando algunos poquitos. Iniciaban con un 10%, llegando hasta un 55% que empezó con China. Y después, bueno, con China, por supuesto, ha empezado a aumentar cada vez el tema de los aranceles hasta llegar a un 125% aproximadamente en mayo, junio, que ha llegado a ese monto y después fueron desescalando. El tema de los aranceles tenía una intención más allá de traer más dinero a Estados Unidos, hacer un reajuste de las cadenas de suministros,
obtener más beneficios en lo que es las farmacéuticas. Las farmacéuticas empezaron a irse de Europa, por ejemplo, prácticamente Europa está perdiendo a nivel farmacéutico en este momento, y todo el mercado se está concentrando ahora en Estados Unidos, pero en gran parte en India y en China. Otra parte importante de lo que justamente gran parte de los votantes estadounidenses son productores de materia prima o productores de las industrias como es el acero. Ese tipo de público, ese tipo de votantes, el cual Estados Unidos apunta, es el que siempre los republicanos han apuntado, lo cual Donald Trump ha apuntado a poder favorecerlos a ellos. También tiene que ver que son uno de los rubros donde mayor trabajo genera, el informático y demás, aunque es muy avanzado, muy desarrollado y lleva hacia el futuro, no es un rubro donde te genere mucho trabajo. Por lo cual Estados Unidos pasa a buscar no solamente a generar mayor cantidad de trabajo, que es justamente lo que yo planteaba ahora, sino también a una cuestión de poder sustentar toda esa industria que ha decaído durante estas últimas décadas y que ha ido a parar al exterior. Por supuesto, esto tiene ciertas contradicciones, como que los estadounidenses realmente no están preparados para muchos de los rubros de los cuales las empresas nacionales estadounidenses y que reciben una gran financiación por parte del gobierno estadounidense, que se han ido afuera, no pueden volver de vuelta, no solamente por pérdida económica, sino por simplemente los estadounidenses no tienen los conocimientos para esa preparación y esos trabajos que se deberían hacer, y que en algunos casos, bueno, se considera trabajos de segunda mano, por lo cual también lleva ese contrapeso. Está en esa dicotomía en que son trabajos que no tienen conocimientos porque no están preparados, ¿sí? Muchos han ido para China y después, bueno, tenés otros trabajos que, bueno, son muy de materia prima, pero que tampoco los estadounidenses lo quieren tomar. Entonces, bueno, se encuentra en esa dicotomía. Pero más allá de por el tema comercial, de traer ese poder económico que anteriormente tenía Estados Unidos y sustentar todo el poder que quieren desarrollar con la materia propia, materia nacional que tienen ellos, extraer sus propios recursos, hay una realidad en que los Estados Unidos busca desarrollar una fuerza capaz de poder moverse hacia el exterior. Pero no una fuerza tan fuerte como la que hemos conocido hace unos pocos días, como la flota dorada de los Estados Unidos o el renombrado acorazado clase Trump, por lo cual, de mi humilde opinión, es más un intento de ponerle nombre a un buque y quedar recordado en la historia, más que algo que se puede plasmar realmente en este caso del acorazado, que tiene la particularidad especial de que, bueno, tendría muchas tecnologías que realmente Estados Unidos no podría implementarlo en un solo buque, principalmente porque un acorazado es un buque de guerra enorme, gigante, que dejó de usarse aproximadamente en la década del 60, 70, con algunas modificaciones, pero este tipo de buques no tiene relevancia en el momento, dado que su idea es tener cañones de grandes dimensiones. Sin embargo, Donald Trump, bueno, ha planteado que quiere traer de vuelta el acorazado. En este caso, su poder de fuego se basa prácticamente en una gran diversidad de armamentos, como son los misiles hipersónicos, los misiles cruceros Tomahawk y los Standard. También algo nuevo es la instalación de conductos para misiles nucleares, algo que ya se conoce en algunos buques, pero bueno, quiere aumentar la cantidad de celdas, es decir, la cantidad de espacio donde podrían ser colocados los misiles nucleares. Y como algo nuevo, ¿sí? Está el desarrollo de los cañones navales de 5 pulgadas, que son cañones grandes, que tienen una buena eficiencia con lo que tiene que ver con antidrones, que se están empleando, por ejemplo, en el conflicto ucraniano, y los cañones de rieles electromagnéticos, que son los más modernos que se pueden encontrar, que alcanzan una velocidad muy alta y son capaces de derribar hasta misiles de largo alcance. Algo realmente impresionante, pero que todavía Estados Unidos no ha logrado desarrollar al 100% ni poner a prueba. Solamente Japón lo ha puesto a poner a prueba y tampoco entró en servicio. Y a esto se le suma un arma láser que estaría instalado en 2 partes del barco, lo cual también es improbable cuando Estados Unidos, en este caso Donald Trump, que plantea que empezara a estar en producción a partir del 2030. Algo imposible porque el cañón de riel electromagnético es una tecnología en la cual Estados Unidos no ha podido avanzar. Y por otro lado, el arma láser recién
el día antes de ayer, Israel pudo poner en servicio su primer rayo láser. En caso de Estados Unidos, todavía no ha podido hacerlo. Por tanto, plantear que vas a poder instalar todo este tipo de tecnología, que es muy costosa, y la verdad que es muy costoso, en un solo buque de guerra, en el cual solamente vas a poder poner en servicio 5 o 6, aunque ellos tienen proyección de poner hasta 10 buques que tienen el mismo peso de validez que un portaaviones, por lo cual es una idea más utópica más que realista. Esto viene justamente atado a lo que sería la construcción de una flota dorada de los Estados Unidos, en el cual plantea una flota más nueva, dejando atrás los varios buques obsoletos que tienen actuales, como son destructores y algunos cruceros viejos. Sin embargo, todo este planteamiento viene dificultado debido a que tienen una industria naval, de construcción naval, muy atrasada, al punto que China lo supera 3-1 a ellos y han llegado a los Estados Unidos este año, a finales de octubre, a firmar un contrato con empresas naviera de Corea del Sur para que puedan empezar a construir buques estadounidenses en sus astilleros para poder aumentar la flota y modernizarla, ¿sí? Muchos proyectos estadounidenses que se han desarrollado durante las últimas 2 décadas, es decir, del 2000 hasta la actualidad, han caído, ¿sí? Podemos nombrar un gran número de buques de guerra que se han propuesto y que han entrado en servicio, algunos hasta 2, 3, 20 en producción, pero enseguida dejaron de estar en servicio porque empezaron a aparecer muchas fallas que no pudieron ser reemplazadas, lo que ha llevado a este momento. Y por supuesto está acorazado, que sería el más enorme, el buque de guerra más grande del mundo, con 35.000 toneladas, sería prácticamente inviable realmente, teniendo en cuenta que estamos en un escenario que estos buques estarían apuntados, por supuesto, hacia China, y China maneja una doctrina muy distinta a la de los Estados Unidos, la cual China se enfoca más en la diversidad y en la cantidad, más que en el desarrollo específico de cierta tecnología o cierto buque de guerra, en este caso, por ejemplo, y no depender de tan poquito, sino depender de mucho más, de la cantidad que de lo técnico en especial o algo muy especial. Esto también va atado, ¿sí?, a una realidad de que los Estados Unidos no solamente plantea estas dos cuestiones. Por un lado, un tema de la guerra de aranceles para poder volver a fortalecer a los Estados Unidos a nivel económico, puede desarrollar una flota, la flota dorada, con su gran buque insignia, sino también una importante reestructuración de que poco se ha hablado, pero que es muy importante para la realidad actual. Y esto tiene que ver con la modificación de los comandos de los Estados Unidos. Estados Unidos, a principios de este año y después ya llegando hace un par de semanas, Estados Unidos modificó su estructura de comandos militares a nivel global. Los comandos globales son esas estructuras que Estados Unidos ha plantado a nivel internacional, en cual divide por sectores regionales, ¿sí? Cómo va a estar comandado por qué Fuerza Armada. Muchos portaaviones van cambiando de comando dependiendo de la necesidad y responden a un mando en específico en ese momento. Por ejemplo, ahora se habla mucho de lo que es el Comando Sur, que es el que se encuentra en operaciones contra Venezuela. Pero Estados Unidos hasta cierto momento disponía de varios comandos. Disponía del comando de Europa, el comando de África, el comando del norte, que prácticamente no estaba en muy uso, el comando sur, que era el más ignorado, pero que empezó a activarse este año, y así con otros comandos más. Sin embargo, a partir de hace poco, el secretario de Guerra, Pete Hughes, hizo una declaración en que empezaron a implementar, y con toda la disponibilidad, que es lo que muestra justamente este gran cambio de la idea de que el mundo ya dejó de ser un mundo unipolar de los Estados Unidos y a pasar a un mundo multipolar. Uno podría pensar que, bueno, en un mundo multipolar necesitas más comandos. No, en este caso Estados Unidos se enfrenta a una idea de que al existir un mundo multipolar tiene que retirarse de ciertos focos y pasar a centralizarse en ciertos lugares que son claves para ello y que realmente tienen que ver
con sus prioridades estratégicas y su seguridad internacional. De esta manera, Estados Unidos empezó a modificar distintos comandos y empezó a centrarse en dos lugares específicos. Por un lado, el Indo-Pacífico y el otro, el hemisferio occidental. De esta forma, Estados Unidos crea lo que es el AMERICOM, que fusiona lo que es el mando norte, el NORCOM, y el sur, que sería el SURCOM. De esta manera, bueno, unifican toda América Latina bajo un solo comando, con unas dos subdivisiones, pero que responden a uno mismo. Y por otro lado, está uno nuevo, que es Intercom, que es un comando que empieza a dejar de funcionar dos comandos, pasa a funcionar, pero realmente deja de tener tanta importancia, como es la parte europea, el EUCOM, y la parte de África, como el AFRICACOM. De esta manera, Estados Unidos muestra realmente una intención de retirarse de diferentes focos que no tiene interés, y esta gran reestructuración de lo que son los comandos militares globales es lo que marca la realidad de los Estados Unidos y lo que hay que estar pendiente para el próximo año. Yo le diría que es el suceso clave de lo que sería la política exterior de los Estados Unidos, más que cualquier otra cosa de los Estados Unidos. Esto es lo que realmente marca un cambio dentro de lo que es los Estados Unidos. Bien, Gonzalo, la verdad que me parece un análisis muy, muy profundo, categórico, como nos tenés acostumbrados, y aparte dando muchos detalles, pero aceptables para el público, para poder entenderlo en cuanto a lo que son las diferencias en el material bélico, el material militar, ¿no? Pudiendo entender que tal vez un discurso no realmente se va a trasladar a los hechos. Lo podemos entender en promesa de campaña, ¿no? Estamos acostumbrados, pero cuando uno escucha la flota dorada o el nuevo acorazado clase Trump, puede pensar en una arma civilizacional que va a cambiar el contexto global, ¿no? Pero cuando un experto, como es tu caso, lo baja a tierra, puede entender que tal vez simplemente es propaganda política. Me llamó mucho la atención esto último que dijiste, así que le quiero preguntar a Juan Pablo de María, ¿cuál crees que fue el suceso más importante de 2025? Pero antes de eso quiero recordarles, pedirle a la comunidad que se suscribe, deje un like, nos siga en las redes sociales, tanto de Matriz de Opinión en Instagram, como también en Sonar Austral, que también siga el CDCAP. Así que bueno, habiéndote dado ahí unos segunditos de changüí para que lo pienses, Juan Pablo, te cedo la palabra. ¿Cuál fue el suceso de 2025? Sí, mirá, varios, pero si tuviera que destacar uno o algunos pocos, para ser breve, ya por el tiempo que llevamos de conversatorio en Matriz de Opinión, creo, Francisco, que uno de ellos es la política llevada adelante por la administración Trump, hablando de una de las grandes potencias del desorden internacional, Estados Unidos, para lograr la paz en la zona euroasiática, más precisamente en el conflicto bélico que sigue en curso entre la Federación Rusa y Ucrania. Ese es uno. Varias reuniones, inclusive la última en estos días, entre Trump y Zelensky, y los diálogos permanentes entre Trump y Putin, inclusive la cumbre que fue en Anchorage, Alaska, hace unos meses, ya segunda mitad de este 2025. Ese es uno. Otro muy importante que tiene como protagonista a la otra gran potencia del desorden internacional, me refiero a China, que es el comunicado que emitió China, por un lado, con respecto a la región latinoamericana caribeña, mientras que lo que hablábamos anteriormente, tanto en este programa como en el anterior, el corolario de la política exterior de Estados Unidos con la región Latinoamérica-Caribe, China apuesta por la paz, por la cooperación internacional, por la defensa no solo de la región para
continuar garantizando la paz mediante el comercio internacional y el relacionamiento diplomático, político, cultural entre China y la región, y en particular entre China y los distintos países que componen Latinoamérica Caribe, como una manera de mostrar su poderío ante un Estados Unidos que, como decía, viene con un poder esmerilado en su relación con la región. Entonces, esos dos hechos destaco como trascendentes y más importantes. Subrayando, a modo de síntesis, el papel de Estados Unidos para lograr la paz en la zona euroasiática y también en Oriente Medio, por supuesto. No nos olvidemos de hace un tiempo atrás la reunión que tuvo con Netanyahu y demás actores de la región Oriente Medio, pero a la par, bueno, su política agresiva para con la región en general y en particular con Venezuela, y China, por otro lado, abogando por el relacionamiento pacífico para con la región y fomentando esto mediante el comercio internacional, la diplomacia, el intercambio cultural. Muy bien, Juan Pablo. Vamos a coincidir en un punto ahí porque justamente considero que hay tres hechos en distintas instancias que marcaron el 2025. Uno, en relación a lo que planteás, la cuestión del regreso de Donald Trump y la doctrina, el corolario Trump o la doctrina America First, América Primero. En ese sentido, creo que Estados Unidos deja de ser el garante del orden internacional y de la estabilidad del mismo y pasa a ser simplemente una gran potencia, pero que lo que busca es este intercambio transaccional, ¿no? En el que puedo obtener y no simplemente tratar de mantener el orden e imponer sus instituciones y valores. Por lo cual nos deja de cara un 2026 llamativo a lo que es el análisis internacional. Por otro lado, lo que considero que también es muy relevante es lo que está pasando en torno a Ucrania. No es algo propiamente del 2025, pero ya llegando a negociaciones, como bien mencionaste, por ejemplo, la reunión entre Putin y Trump en Alaska, podemos ver que ya se pone sobre la mesa la cuestión de que las guerras pueden generar cambios territoriales, las guerras pueden mover fronteras, que es algo que no era aceptado previamente del sistema internacional, por lo cual también hay un cambio de reglas ahí. Y para no sobreextenderme, yendo al último hecho trascendental, diría que es más bien un proceso que es la guerra tecnológica, crisis de semiconductores, el control del ciberespacio, este enfrentamiento a ver quién alcanza primero el próximo avance entre China y Estados Unidos, la posición de Taiwán en el mismo. Yo creo que básicamente acá lo que podemos sintetizar es Ucrania redefine las reglas. Por otro lado, Estados Unidos redefine, siendo la principal potencia a nivel mundial a día de hoy, redefine el uso del poder. Y por otro lado, la guerra tecnológica lo que hace es redefinir el futuro que tendremos no solo en 2026, sino 2027, 28, 29, 30 y hacia adelante, en un ecosistema al cual no hay una gobernanza digital global, que es algo que seguramente en un futuro tendremos el gusto de contar con Daniel Camargo, a quien le mandamos un afectuoso saludo, y bueno, nos podrá contar un poquito más de ese tema. Pero bueno, sin más, ya nos extendimos bastante, así que les agradezco a los participantes por acompañarnos hoy, Juan Pablo, Gonzalo, también a Alejandro por acompañarnos de los controles, y yo, Francisco Muraglia, me despido en un nuevo encuentro en Madrid de Opinión y les recuerdo, suscríbanse, dejen un like, compartan si les gustó, dejen un comentario y bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.